Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este segmento vamos a disertar acerca de la visión. Primero que todo, vamos a disertar sobre la anatomía del globo ocular. Veremos sus distintas capas. Adicional a ello, veremos las estructuras intrínsecas que permiten a dicho órgano proyectar las señales que vienen a través de ondas de luz hacia la capa de la retina. Veremos cómo esos medios transparentes hacen un trabajo en el cual concentran los rayos de luz en sitios específicos de la retina para proveer la mayor agudeza visual. También disertaremos sobre cómo es la difracción de las ondas electromagnéticas a través de medios transparentes como los antes citados. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, es indispensable establecer la ubicación de los globos oculares. Los globos oculares están situados en una fosa denominada fosa orbitaria, la cual está rodeada de tejido óseo. Ahora, ahondando en el tejido óseo que forma la órbita, podemos observar en este cráneo tridimensional cómo la órbita está formada por el hueso maxilar, en este caso sería el maxilar derecho, el hueso cigomático o malar. Si nos adentramos en la órbita como tal, podemos observar que tenemos a este nivel el hueso lagrimal derecho, tenemos el hueso etmoides. A este nivel podemos observar el hueso esfenoides y en la parte superior podemos observar que el piso de la fosa craneana anterior y en este caso el techo de la órbita está formado por el hueso frontal. Podemos observar que a posterior una hendidura llamada hendidura orbitaria superior, que la podemos observar más a fondo a este nivel. Y por esta vía podemos observar este canal que se denomina el canal óptico. A través de este canal óptico atraviesa el nervio óptico para situarse dentro del cráneo. Es importante también aquí destacar como detalle que ese canal óptico desemboca en el sitio en donde va el quiasma óptico a este nivel. Y se relaciona ese quiasma óptico con una estructura blanda que se encuentra aquí en esta estructura ósea que se llama la silla turca, que es la hipófisis. Y eso tiene grandes repercusiones clínicas importantes. Aquí podemos observar las apófisis clinoides. Son las apófisis clinoides anteriores. A sus alrededores también hay diferentes tipos de tejidos blandos que permiten su fijación en dicha fosa orbitaria y también permiten el movimiento de dicho globo ocular en varias direcciones. Ese movimiento viene dado por los músculos que se encuentran insertados alrededor de la esclerótica. También el globo ocular hacia su parte anterior está recubierto por los párpados que lo cubren y los descubren frecuentemente, manteniéndolo lubricado a través de una secreción producida por unas glándulas que se encuentran en la parte superoexterna de esa órbita llamada las glándulas lacrimales. También esa secreción que permite la lubricación, sobre todo de la parte anterior del globo ocular, se encuentra asociado a los conductos lacrimales que drenan
esas secreciones hacia la parte interna. En sus partes posteriores podemos observar un recubrimiento, un tejido que es un tejido graso que contribuye a la protección de ese globo ocular. Ya teniendo el globo ocular aislado de la órbita, vemos en un corte sagital cómo ese globo ocular está compuesto fundamentalmente por 3 capas. Las capas vienen dadas por, primeramente, una capa fibrosa, que es la más externa, que hacia la parte posterior está formada por una estructura que es blanquecina y en algunos casos la describen como tenuemente azulada, que forma lo que se denomina la esclerótica. Esa capa fibrosa hacia la parte anterior del ojo forma una continuidad con otra estructura denominada la córnea. Pero a diferencia de esta esclerótica, la córnea es un medio transparente. La segunda capa, que está por debajo de la capa fibrosa, se denomina coroides. Esta capa está formada fundamentalmente por vasos sanguíneos que le dan irrigación a todos los elementos del globo ocular. Hacia la parte anterior, esta capa llamada coroides tiene un engrosamiento que está formado también por fibras musculares lisas que tienen distintas orientaciones. Esas fibras musculares lisas forman, junto con algunas especializaciones a ese nivel, lo que se denomina el cuerpo ciliar. Igualmente, delante del cuerpo ciliar hay una estructura que también contiene músculo liso que está distribuido en distintas fibras, unas que son radiales y otras que son circulares, y que también tienen una rica irrigación de parte de vasos sanguíneos y también tienen una parte pigmentada. Dicha estructura forma la parte más anterior de la capa coroidea y se denomina el iris. Detrás del iris observamos que se encuentra una estructura, la cual también es un medio transparente que cambia su circunferencia dependiendo de la contracción que vengan de los músculos ubicados en el cuerpo ciliar. Y está relacionado con ello a través de unas bandas fibrosas de tipo ligamentoso denominado la zónula, que permite que esta estructura cambie de circunferencia, de estar aplanado a estar de forma esférica. Esta estructura se denomina el cristalino. Ya teniendo esta descripción, vamos ahora a la tercera capa. Y la tercera capa es la retina. Es la capa más interna y llega y se proyecta hasta una estructura denominada la ora serrata, que es lo que observamos a este nivel. Desde allí la retina se continúa hacia la parte anterior del ojo, pero no con todas sus capas de células que la forman, sino que todas las capas, como tal, la retina es capaz de generar potenciales de acción, llega hacia ese nivel. A su vez, vemos que desde la retina hay un sitio en donde se pierde la continuidad de dicha capa y es por donde emergen los axones de las células ganglionares que se ubican allí en la retina y forman el nervio óptico. Y por allí también emergen los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas, que van a irrigar a esa retina. Importante también es observar que entre las estructuras que rodean al globo ocular están los músculos, denominados músculos extraoculares, que permiten distintos ángulos y direcciones de movimientos del globo ocular. Dichos músculos
están bajo el gobierno del sistema nervioso a través de los pares craneales 3, 4 y 6. Teniendo ahora un corte transversal de este globo ocular, podemos observar las tres capas nuevamente y vemos cómo esta capa de la retina llega hasta la estructura denominada ora serrata con todas sus componentes. A partir de allí, pues, queda solamente la parte del epitelio pigmentario, fundamentalmente. Vemos nuevamente el cuerpo ciliar y cómo ese cuerpo ciliar está formado por los músculos ciliares y unas estructuras denominadas procesos ciliares, que son como evaginaciones de ese cuerpo ciliar. Además, observamos hacia nivel de ese cuerpo ciliar, que forma parte de la capa intermedia o capa coroidea, que parten sobre todo desde esos procesos ciliares, unas fibras que forman una parte ligamentaria que se denomina la zónula. Y esa zónula va desde esos procesos ciliares hasta el cristalino. Adicional, vemos cómo desde ese cuerpo ciliar también parte la estructura que se denomina iris, que sería la parte más anterior de la coroides, y está formada también por fibras musculares y también tiene una rica red de vasos sanguíneos. Estas estructuras que acabamos de nombrar separan al globo ocular en varias partes. Una parte posterior que está formada por una sustancia gelatinosa que se denomina el humor vítreo y que también es una estructura transparente por el que atraviesan los rayos de luz. Delante del humor vítreo tenemos al cristalino y a la zónula, que son esa estructura en forma de cuerda que viene desde los cuerpos ciliares fundamentalmente. Delante del cristalino se encuentra el iris y delante del iris se encuentra la retina. Entre el iris y el cristalino se forma un espacio. Ese espacio se denomina la cámara posterior. Y entre el iris y la parte posterior de la córnea se forma otro espacio. Ese espacio se denomina la cámara anterior. La parte del cuerpo ciliar que está relacionado con esa cámara posterior y que tiene los procesos ciliares forma un ultrafiltrado plasmático que forma un líquido que se genera en esa cámara posterior y que ese líquido por presión pasa hacia la cámara anterior a través de la pupila. A nivel lateral del iris, en su relación con ya la córnea, podemos observar que hay unos vasos sanguíneos que forman unos senos venosos que después contribuyen al drenaje del líquido producido en la cámara posterior. Ese drenaje permite mantener la presión del líquido de manera constante a este nivel. Y eso impide que el globo ocular se colapse. Cuando hay exceso de producción de ese líquido que reviste tanto la cámara posterior como la cámara anterior, o un problema en la reabsorción de ese líquido, se produce lo que se denomina glaucoma. Es decir, que aumenta la presión intraocular a este nivel. Y eso puede producir, obviamente, efectos deleterios en el globo ocular. También es preciso describir en esta lámina cómo la capa externa se continúa en la parte anterior con el medio transparente y forma una transición que se denomina el limbo esclerocorneal. Y también es importante resaltar que cambia completamente la circunferencia tanto de la capa externa que forma la esclerótica, cuando a partir de ese seno esclerocorneal hay una circunferencia diferente a la que se encuentra en la parte posterior de ese globo ocular. Eso obviamente tiene consecuencias funcionales que describiremos más adelante. Aquí en esta parte
podemos ver cómo se forma el nervio óptico a partir de la capa más interna, que sería la capa retiniana. Y vemos los vasos que forman esa capa intermedia de la coroides y vemos cómo los vasos que ingresan a través del nervio óptico se relacionan directamente con la capa nerviosa retiniana. Ahondando con un mayor acercamiento hacia las estructuras específicas, aquí podemos observar con muchísimo más detalle el limbo esclerocorneal, donde la córnea se continúa con la esclerótica. Y a nivel de ese limbo podemos ver los senos venosos que reabsorben el líquido que se encuentra circulando entre la cámara posterior y la cámara anterior. Ese líquido, lo podemos observar aquí, es producido por estos procesos ciliares y por diferentes gradientes de presión difunden hacia la cámara anterior y son reabsorbidos a nivel de este seno, que se denomina el seno venoso escleral o el canal de Slem. También vemos la distribución de las fibras musculares lisas que se encuentran a nivel del cuerpo ciliar. Y vemos que hay unas fibras que son radiales y unas fibras que son circulares. Estas fibras que tienen esta disposición se denominan fibras meridionales. Observamos también a nivel del iris cómo hay una capa de células musculares que son radiales y una capa de células musculares que son circulares. Y en el interno de ese iris hay una gran red de vasos sanguíneos. Hacia la parte anterior que se continúa con la cámara anterior, vemos que hay grandes depósitos de melanina y dependiendo de los depósitos de melanina que hay allí, pues se dará las distintas coloraciones del iris. Siendo las personas que tienen ojos de color azul o que, mejor dicho, para ser más preciso, cuando los rayos de luz inciden sobre su iris, reflejan un tono azulado, tienen menor concentraciones de melanina. Y los que tienen una coloración más fuerte, es decir, que puede llegar hasta pardo oscuro, tienen mayores concentraciones de melanina. Aquí podemos observar el cristalino y cómo ese cristalino está suspendido por estas fibras que parten desde los procesos ciliares y desde la ora serrata, fibras se denominan zónula o ligamento suspensorio del cristalino. Vemos nuevamente cómo esas fibras parten de los procesos ciliares y dependiendo de la ubicación sobre los procesos ciliares pueden denominarse preecuatoriales, las que parten más anteriormente, ecuatoriales, las que parten medianamente, y las postecuatoriales, las que parten y posteriormente y se insertan en la parte posterior del cristalino. Ven ustedes que esas fibras postecuatoriales vienen tanto de la parte más posterior de esos procesos ciliares y también parten desde la ora serrata. Ahora bien, ¿cómo sería la vista si nosotros nos ubicamos en el humor vítreo y plantamos nuestra vista hacia la parte anterior del globo ocular? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la parte posterior del cristalino, rodeado de los procesos ciliares y veríamos todas las fibras de la zónula insertadas alrededor de todo el cristalino. Aquí veríamos la ora serrata, en donde hay esa frontera en la cual hacia la parte posterior está toda la parte nerviosa de la retina y hacia la parte anterior se continúa pero con la capa fundamentalmente del epitelio pigmentario. Y vemos cómo esos ligamentos, sobre todo los postecuatoriales, se insertan también en la ora serrata. Entonces hay inserciones de esos ligamentos que forman la zónula o los ligamentos suspensorios, tanto que parten de los procesos ciliares como de la ora serrata. Haciendo un zoom a esta imagen podemos verlos con mayor especificidad. Entonces, siendo estos los que parten desde los procesos ciliares
y se insertan en el cristalino y los que vienen desde la hora serrata. Ahora bien, teniendo una visión desde anterior hacia posterior de la capa interna, que sería la capa nerviosa, es decir, sobre la retina, la veríamos así. Esto sería la vista de una retina que normalmente podemos observar con un oftalmoscopio. Y vemos que toda esa retina que recubre los 4/5 posteriores del ojo, podemos observar que tiene dos estructuras importantes que resaltan y que son de descripción obligatoria. La primera es denominada la mácula o mancha. Y dentro de esa mácula o mancha, que es una región redondeada, se encuentra una estructura que se denomina la fóvea central. Más adelante discutiremos la importancia fisiológica de esa mácula y sobre todo de esa fóvea central. Internamente a ellos encontramos una estructura denominada el disco óptico. Y el disco óptico no es más lo que describimos en las pasadas láminas, que la agrupación de todas las fibras que parten desde las neuronas ganglionares y se reúnen allí a nivel de ese disco óptico formando el nervio óptico. Y también de ese disco óptico emergen los vasos que van a dar la irrigación a la retina, tanto arteriales como venosos. Y los podemos observar en esta parte. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esto reviste un interés clínico muy importante debido a que cambios en la forma de ese disco óptico pueden orientar al diagnóstico de varias patologías. Por ejemplo, el edema cerebral, en el cual el disco óptico cambia completamente su anatomía normal. También la retina puede ser el blanco de procesos infecciosos en los cuales resalta, y es muy común, sobre todo en el trópico, la toxoplasmosis, en donde el toxoplasma invade la retina y se pueden ver las lesiones causadas por dicho parásito. Continuando con nuestra descripción, se hace necesario la definición de un concepto extrapolado de la física. Y ese concepto es el concepto de refracción. La refracción se define como el cambio de dirección y lentitud que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. ¿Por qué traemos a colación este concepto? Primero que todo porque la luz es una onda electromagnética compuesta por fotones y dicha onda tiene distintas frecuencias y se denominan ondas electromagnéticas porque son capaces de atravesar el vacío. Estas ondas electromagnéticas atraviesan el aire, que tiene un índice refractivo específico, hacia los medios transparentes del ojo que hemos ya discutido en la parte anatómica. ¿Y cuáles, para rememorar, eran esos medios transparentes del ojo? Teníamos primeramente la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo o cuerpo vítreo, como también se le llama. Entonces, esos medios acuosos tienen un índice refractivo distinto al del aire. La luz o las ondas que conforman a esa luz entran en el sistema óptico del ojo, es decir, en los medios transparentes, en distintas direcciones. Y dependiendo de esas direcciones, tomarán un camino distinto cada una de las ondas que incide sobre esos medios transparentes. Es así como se sabe que ondas que vienen de una distancia mayor a 6 metros e inciden sobre los medios transparentes del ojo
paralelamente. Menos de esa distancia no inciden paralelamente. Aquí podemos observar cómo colocando haces de luz que inciden paralelamente sobre este lente que tiene, por supuesto, un índice refractivo distinto al del aire y además tiene unas angulaciones tanto en la entrada como la salida, vemos cómo a este nivel hay un cambio en la dirección de la onda que ingresa en ese lente. Tomando en cuenta el concepto que acabamos de definir, vemos que este cambio en este momento, a este nivel, debería haber un enlentecimiento de la onda y un cambio de dirección. En el caso de lentes que sean bicóncavos como este, la luz o los haces de luz tienden a separarse. Caso contrario sucede en un lente que sea convexo, como este, en el cual vemos que los rayos paralelos ingresan a él. A medida que la curvatura del lente aumenta, esos rayos llegan con un ángulo más pronunciado. Al llegar con un ángulo más pronunciado, el cambio de dirección sobre ese lente o sobre esa superficie anterior del lente va a ser mayor. Como vemos aquí, hay dos superficies. Una superficie que pudiésemos decirle que es una superficie anterior y otra superficie que pudiésemos llamarla como la superficie posterior del lente. Ambas tienen curvatura y dependiendo de esa curvatura, la onda que ingresa, primeramente paralela, va a experimentar un cambio en angulación. Es decir, se va a cambiar su dirección en vista a que ingresa oblicuamente, es decir, no ingresa en un ángulo recto sobre la superficie que lo está refractando. Los lentes cóncavos separan los rayos de luz. Los lentes convexos los concentran en un punto. La distancia entre el lente y la concentración de esos haces de luz en ese punto se denomina distancia focal. Realmente es desde la mitad del lente hasta el punto en donde se concentran. Eso se denomina distancia focal. Y el punto donde se concentran esas ondas se denomina punto focal. Vean ustedes que las ondas que ingresan hacia los extremos en donde el ángulo de entrada es mayor con respecto al lente, la dirección cambia mucho más que las ondas que, por ejemplo, ingresan por el centro del lente, en donde prácticamente la onda no cambia de dirección. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, sabiendo el concepto de refracción, sabiendo que para que la refracción ocurra, el medio es distinto al medio donde viene inicialmente la onda. En este caso sería el aire con respecto a los medios transparentes del ojo. Entonces, la córnea tendrá su índice de refracción, el humor acuoso tendrá su índice de refracción, el cristalino tendrá su índice de refracción y el cuerpo vítreo u humor vítreo tendrá su índice de refracción. Asumiendo que el índice de refracción de esos medios transparentes fuese igual al del aire, nos vamos a concentrar fundamentalmente en nuestra descripción a tratar en cómo las ondas al ingresar a esas superficies en un ángulo distinto se concentran en el punto focal. Entonces, ondas que vengan desde una distancia mayor a 6 metros ingresan al globo ocular prácticamente de manera paralela. Los medios transparentes del ojo van a concentrar esas ondas a nivel de la capa nerviosa o retina. Porque lo que se necesita aquí es que las ondas lleguen a la retina para ser transducidas y
generar los potenciales de acción. Entonces, la finalidad de todos estos medios transparentes y fundamentalmente la de la córnea y del cristalino es que las ondas converjan en el punto focal que sea en la retina. Y para la mayor agudeza visual, converjan a nivel de la mácula. Ondas que estén a una distancia inferior a 6 metros no ingresan a los medios transparentes de manera paralela, sino que ingresan con una angulación. Los medios transparentes pues ubicarán el punto focal a nivel de la retina, adaptándose dependiendo de la cercanía que tengan esas ondas. A mayor cercanía, mayor tiene que ser el cambio en el punto focal. Entonces, aquí la pregunta que cabe es la siguiente. Sabiendo que la córnea no puede cambiar sus ángulos para recibir la luz, porque la córnea es estática, ¿quién cambia los ángulos para adaptar de acuerdo a el interés de la persona en un objeto que cambie el nivel o el foco de esa mirada en ese objeto y que ese objeto pueda detallarse con la precisión del caso? Como pueden ustedes ver en la ilustración, lo hace el cristalino. El cristalino modifica su circunferencia para que los ángulos tanto de entrada de las ondas de luz como de salida de ella converjan en la retina específicamente. Ahora, la pregunta que nos surge es, ¿cómo hace el cristalino para concentrar los rayos de luz que ingresan hacia él en el punto focal que corresponda directamente con la retina? Eso nos lo puede explicar la anatomía que describimos antes de llegar a este segmento. Repasando, ¿qué dijimos? Que había un músculo ciliar que formaba parte del cuerpo ciliar, junto con los procesos ciliares. Y recuerden ustedes que los procesos ciliares estaban relacionados también con la producción del humor acuoso. Y el humor acuoso circulaba entre la cámara anterior y la cámara posterior y se absorbía en el limbo esclerocorneal. Pero una característica importante era que describíamos los ligamentos que formaban la zónula y decíamos que eran preecuatoriales, ecuatoriales y postecuatoriales dependiendo de la inserción que tuviesen con respecto al cristalino. Ahora bien, la concentración de las ondas de luz que ingresan hacia el cristalino son enfocadas en la retina y ese enfoque es dado por el sistema nervioso autónomo. Dicho sistema nervioso autónomo influye sobre el músculo ciliar. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo sobre el músculo ciliar? Saben ustedes que el músculo ciliar está compuesto de musculatura lisa. Y ya ustedes conocen los mecanismos de contracción de la musculatura lisa. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo sobre ese músculo ciliar? Induce una contracción del músculo ciliar. Cuando el músculo ciliar se contrae, ocurre una relajación de las fibras o los ligamentos que forman la zónula. Al ocurrir la relajación de los ligamentos que forman la zónula, el cristalino, ese cuerpo ovoide que anteriormente describimos, tiene capacidades elásticas. Al disminuir la tensión que se encuentra en esa zona ligamentaria de la zónula, el cristalino tiende a aumentar su superficie anteroposterior. Al aumentar su superficie anteroposterior, cambia los ángulos tanto anteriores como posteriores de ese cristalino. Y al cambiar los ángulos tanto anteriores como posteriores de ese cristalino,
el poder de refracción va a aumentar, porque ahora los rayos luminosos que ingresen hasta allí van a tener un ángulo mayor de entrada y por consiguiente un ángulo mayor de salida, porque son dos superficies a las que están expuestos. Esos ángulos mayores van a generar una concentración de las ondas en una distancia focal mucho menor. Eso sucede cuando las ondas vienen desde un punto cercano y el enfoque está dirigido hacia ese punto. En el caso de que las ondas vengan desde un punto lejano, no tiene necesidad de contraerse el músculo ciliar. Y al músculo ciliar estar relajado, los ligamentos de la zónula están tensos. Y al estar tensos, esa tensión es proyectada hacia el cristalino y tienden a alargarlo. Al alargar el cristalino tienden a aplanarlo. Y al aplanarlo, obviamente, disminuye el ángulo tanto anterior como posterior de ese cristalino, y al aplanarse, pues las ondas no tendrán una gran refracción al entrar en él. Esta es la estrategia de acomodación que utiliza el globo ocular para las ondas de luz que vienen desde una distancia mayor a 6 metros. En esta lámina podemos observar con mayor precisión lo discutido en la lámina pasada. Vemos cómo para el cristalino que no está en un proceso de acomodación, el diámetro antero-posterior es menor que el del cristalino que está sufriendo un proceso de acomodación. Es decir, que cambian los diámetros antero-posteriores y por tanto los ángulos que relacionan los rayos de luz con dicha estructura. Cuando el cristalino está en un proceso de reposo, por decirlo así, los músculos ciliares están relajados y al estar relajados están tensando los ligamentos de la zónula. Cuando el cristalino está aumentando su diámetro antero-posterior, un cambio en la contracción del músculo ciliar, y al contraerse ese músculo ciliar, debido a la dirección de sus fibras, relaja los ligamentos de la zónula, y como el cristalino es una estructura elástica, pues tiende a aumentar su tamaño antero-posterior. Eso lo podemos ver mejor evidenciado en este video. Ven ustedes cómo tenemos en la imagen a la derecha acomodado y a la izquierda sin acomodar al cristalino. Entonces observamos la contracción de los músculos ciliares y cómo al contraerse esos músculos ciliares relajan a los ligamentos que se encuentran en la zónula. Y al relajar estos ligamentos permiten que el cristalino, debido a sus fibras elásticas, aumente su diámetro antero-posterior. Y ese es el mecanismo a través del cual el sistema enfoca los rayos hacia el sitio que le interesa, que es la retina, cambiando los ángulos del cristalino. Pueden haber defectos en los medios transparentes del ojo y eso ocasiona defectos en la agudeza visual. Los más comunes son la hipermetropía y la miopía, y también el astigmatismo. En el caso de la hipermetropía y de la miopía, tenemos que en la hipermetropía las imágenes se concentran por detrás de la retina. Para hacer la corrección de este defecto se necesitan lentes convexos. Y los lentes convexos pues contribuyen a que el sistema pueda proyectar la imagen y corregirla hacia la retina. En el caso de la miopía se puede producir por un aumento del diámetro antero-posterior del globo ocular. En ese caso, las imágenes ahora se proyectan por delante de la retina. Para poder corregir este defecto se utilizan lentes que sean cóncavos, es decir, que separen las señales y cuando entran al cristalino tienen la corrección adecuada para que estas imágenes se proyecten exactamente en la retina.
Con respecto al astigmatismo, ya es un problema, sobre todo en algunos de los meridianos de la córnea. Como conclusiones tenemos: el globo ocular se encuentra alojado en la órbita, estructura ósea que le da soporte y protección. El globo ocular está formado por 3 capas: una fibrosa externa, una vascular intermedia y una nerviosa interna. Los medios transparentes del ojo están formados por la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. El cristalino cambia de forma acorde a la contracción o relajación del músculo ciliar, fenómeno conocido como acomodación. La luz es reflejada sobre la retina y su entrada a la retina es regulada por el diámetro pupilar. Esto ha sido todo por este segmento, espero que haya sido de su provecho. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube Fisiología ULA, suscribirse, darle like si le ha gustado el video y compártanlo con sus compañeros para que todos vean el contenido de esta clase. Ha sido realmente un gran placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.